Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión correspondiente a la quinta semana, donde estaremos viendo el tema de ácidos, ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Para esto, plantearte algunas interrogantes. ¿Conoces algún producto en casa que tenga este tipo de compuestos inorgánicos? ¿O qué aplicaciones industriales tenemos de esos productos químicos? El logro de la presente sesión es que al finalizar la misma, el estudiante sea capaz de formular y nombrar correctamente a estos compuestos, que son los ácidos, haciendo uso de los estados de oxidación de los elementos químicos, identificando su atomicidad, identificando los tipos de molécula, y para eso tendrá que aplicar las reglas de la nomenclatura IUPAC tradicional ICSOC, siguiendo los procedimientos lógicos, ordenados y coherentes que nos permita llegar a la fórmula y nombre del compuesto. Los compuestos que vamos a ver son ácidos, hidrácidos, ácidos, oxácidos y las nomenclaturas correspondientes de estos compuestos. Para eso es importante que identifiques para cada uno de ellos los estados de oxidación, lo cual nos va a permitir obtener las fórmulas de estos compuestos, los ácidos, hidrácidos y los ácidos oxácidos, y aplicar correctamente la nomenclatura. Estos son los estados de oxidación que hemos venido utilizando para otro tipo de compuestos. Es importante que te familiarices con estos. Y vamos a clasificar a los ácidos en ácidos hidrácidos y ácidos oxácidos. En el caso de los ácidos no hidrácidos, estos compuestos son compuestos binarios, donde en su estructura vamos a tener la presencia del hidrógeno y el no metal. El hidrógeno va a trabajar con carga positiva +1. El no metal aportará la carga negativa. A estos compuestos también son considerados como hidruros no metálicos porque provienen de este tipo de compuestos de los grupos 6 y 7A. Estos hidruros no metálicos tienen un comportamiento ácido en disoluciones acuosas. Por eso los llamamos ácidos hidrácidos. Para escribir la fórmula de estos compuestos, recuerda, primero se colocará el símbolo del hidrógeno. Recuerda que el hidrógeno aporta la carga positiva +1. Y luego aparecerá el símbolo del no metal. El no metal aporta la carga negativa. Y dependiendo del grupo donde se encuentra el no metal, para identificar la carga. Por ejemplo, si estamos frente a los halógenos como el cloro, el bromo, el yodo y el flúor, la carga negativa con la cual va a trabajar cada uno de estos compuestos es -1. Si estamos frente al grupo de los anfígenos, allí estamos frente al selenio, azufre y teluro, estos elementos trabajarán con la carga -2. Recuerda que en toda fórmula la carga total positiva tiene que ser igual a la negativa, y es por eso que vamos a colocar subíndices de tal manera que se logre esa igualdad de cargas. Aquí tenemos la nomenclatura. La nomenclatura que vamos a utilizar para este tipo de compuestos es la nomenclatura tradicional. Para eso, esta nomenclatura nos dice que se nombra la palabra ácido seguido del nombre del no metal con la terminación hídrico, como por ejemplo tenemos allí el ácido clorhídrico. En la nomenclatura stock se colocará el nombre del no metal con la terminación uro acompañado de la palabra hidrógeno. Es así que tenemos el cloruro de hidrógeno. Otro tipo de compuestos que te planteamos como ejemplos, no tenemos allí, recuerda, para escribir la fórmula de este tipo de ácidos compuestos binarios, ¿no? Primero se escribirá el símbolo del hidrógeno, el cual aportará la carga positiva +1 y el no metal con la carga negativa. Te invito a que obtengas la fórmula del ácido hidrácido que se obtiene con el cloro y con el azufre, teniendo en cuenta las pautas que te estamos brindando y la nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Recuerda que en la nomenclatura stock, el nombre del no metal con terminación uro acompañado de la palabra hidrógeno, y en el caso de la nomenclatura tradicional se coloca el nombre de la función que es ácido y el nombre del no metal con la terminación hídrico. Luego,
En el caso de los ácidos oxácidos, estos compuestos son compuestos de tipo ternario. En su estructura vamos a tener al hidrógeno, que trabaja con carga positiva +1, el no metal, que trabaja con carga positiva, y el oxígeno aportará la carga negativa. Este tipo de compuestos se obtiene de la combinación de un óxido ácido, también conocido como anhídrido, que reacciona con el agua. Por ejemplo, aquí tenemos el anhídrido carbónico. Este anhídrido carbónico está reaccionando con el agua, estos son los reactivos, y lo que estamos obteniendo aquí como producto es un ácido oxáceo. Es un compuesto ternario, como observas. Tenemos el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. El hidrógeno trabaja con carga positiva +1. El carbono aporta la carga positiva. En este caso, si observamos el anhídrido, el carbono aquí está trabajando con carga positiva +4, el oxígeno -2, de tal manera que en la fórmula del anhídrido la carga total positiva y negativa se cancela. Por lo tanto, aquí en la fórmula de este ácido oxácido, el carbono trabaja con la carga positiva +4, el oxígeno aporta la carga negativa -2, por lo tanto, la carga total negativa es -6 y la carga total positiva es +6. Para dar nombre a estos compuestos tenemos la nomenclatura tradicional que nos dice que se reemplaza la palabra anhídrido por la palabra ácido, se mantiene el nombre del no metal con el sufijo de la terminación del cual proviene, como por ejemplo ácido carbónico. Significa que el anhídrido que me ha dado como origen a este ácido carbónico ha sido el anhídrido carbónico. En la nomenclatura stock se escribe el nombre de la palabra ácido seguido del no metal con la terminación ato y luego el estado de oxidación del no metal entre paréntesis y escrito en números romanos, como por ejemplo el ácido carbonato 4. Y en la nomenclatura yupa se escribe el prefijo numérico del oxígeno, el no metal con la terminación ato y el estado de oxidación del no metal entre paréntesis y en números romanos seguido de la palabra hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el trioxocarbonato de hidrógeno. Si observas en la estructura, tenemos 3 hidrógenos, un carbono, 3 oxígenos. El nombre de este compuesto es trioxocarbonato 4 de hidrógeno. Otros ejemplos que te presentamos de este tipo de ácidos para el compuesto que hemos visto. Aquí tenemos el ácido clórico en la nomenclatura tradicional, el ácido clorato 5 en la nomenclatura stock y en la nomenclatura yupa el trioxoclorato 5 de hidrógeno. Para este mismo compuesto, ¿no?, tenemos aquí la misma representación. Algunas aplicaciones de esos compuestos: el ácido clorhídrico en solución acuosa, dice, se utiliza para la acidificación industrial, para el refinado de minerales de estaño y el tantalio, para eliminar la capa de óxido de las calderas y de equipos de intercambio de calor. En el caso del ácido nítrico, se utiliza en la fabricación del nitrato de amonio para fertilizantes y explosivos, asimismo que se utiliza en las síntesis orgánicas, en la metalurgia, en la flotación de minerales y para el reprocesado de combustible nuclear agotado. Te invito a que completes la lectura con las otras aplicaciones para el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Preguntas que te planteamos antes de finalizar esta sesión, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de la misma? ¿Cuántos tipos de ácidos has reconocido el día de hoy? ¿Qué ha sido lo más fácil o difícil? Las preguntas en la sesión presencial han sido absueltas, han sido resueltas. ¿Qué tipo de problemas podemos resolver mediante el conocimiento de los ácidos? ¿Y conoces algún ácido en tu vida diaria? Yo te aseguro que sí. Aquí tenemos la bibliografía que cuentas tú y que hemos enunciado en la plataforma y que cuentas tú en la biblioteca. Y te invitamos a participar de la sesión presencial según el horario que tú tengas disponible. Gracias.